¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para nosotros como iglesia? Y vamos a ir ahondando un poquito en este tema y escarbando ahí acerca de las doctrinas que la Biblia nos enseña acerca de la suficiencia de Cristo. Podría decir conmigo, así como dice el título, Cristo es suficiente. ¿Para usted es suficiente Jesús? ¿Para usted es suficiente, más que suficiente en todas sus áreas de vida? En su corazón, en sus necesidades básicas, en su vida espiritual. ¿Cristo será suficiente para nosotros? Bueno, si usted dijo amén, qué bueno. Y ojalá que en la medida que vayamos leyendo algunas cosas por aquí, usted pueda seguir sosteniendo ese amén y que su fe sea fortalecida más bien. Pero fíjense que nosotros como seres humanos tenemos un problema muy en común, básicamente todos nosotros los seres humanos, que precisamente estamos acostumbrados a desear más, a querer más. El hombre, por su naturaleza, nació como insatisfecho. Nació insatisfecho. De hecho, cada vez más queremos más. Valga la terminología. Los hombres quieren más poder, quieren más posición. Primero quieren ser una posición de determinado lugar en un gobierno, después llegar a ser presidentes. Y muchos hoy en día, usted los escucha, sus ideas locas, que quieren ser hasta dioses. O se autoproclaman como un Dios en algunos lugares. Dios, al contrario, para comenzar, Dios al contrario dejó de ser, dice que se despojó de su naturaleza para convertirse en uno de nosotros, para concebir, para que una mujer lo cuidara durante primeros 3-5 años totalmente, para depender de los brazos. Imagínense la misma deidad de Dios en los brazos de una mujer que si se le cae, misión, mi primera chamba, diría María, ¿verdad? Y me salió mal. ¿Se imagina que se le haya caído de los brazos a María? No, dije, me equivoqué de sierva. Imagínense que sucedió eso. Y Jesús, el mismo Dios, estuvo así de pequeñito. Pero muchas veces nosotros vamos más allá y queremos más y muchas veces queremos hasta ser igual a Dios. Pero redundando en esto, muchas veces queremos más comida, queremos más alimentos ricos, no nos saciamos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Que quiero más tortillas, que quiero más pan, que quiero más camarones, que quiero más pollo, que quiero más comidita deliciosa. Algunos son especialistas con los dientes por aquí, ¿verdad? Que bueno, Dios les ha dado dientes fuertes. Y muchos queremos más en el amor, queremos más dinero del que necesitamos. En realidad somos unas personas insatisfechas muchas veces y lo reflejamos de esa manera. Muchos tienen una mujer y quieren otra señora. No aguantan con una, pero quieren otra. No sé cómo van a aguantar con dos. Algunos tienen un carro, pero quieren otro. Otros, y aquí algunas hermanas van a decir amén, algunas hermanas quieren más zapatos y quieren más ropa. Alguien dice amén. Bueno, esposos, ahí escuchen, por favor, escuchen las advertencias. ¿Acaso solo es suficiente cuando tengo todo lo que necesito en mi vida? O de hecho voy a ir un paso más allá y más de lo que necesito. Hasta ahí va a ser mi plenitud, hasta ahí voy a estar contento, hasta ahí voy a estar satisfecho. Mi pregunta en esta mañana sería para que reflexionemos. ¿Cristo es suficiente en mi vida cuando las cosas van mal? ¿Cuando van mal de en peor? ¿Cuando me dieron un diagnóstico negativo, un diagnóstico terrible de salud? ¿Cristo es suficiente ahí para mi vida? ¿Cristo es suficiente para mi familia? Jesús, el Hijo de Dios, ¿es suficiente cuando todo me falta? Pregúntese eso. Muchas veces nosotros quizás todo lo que mencioné anteriormente lo demostramos de alguna manera porque quizás en nuestra infancia estuvimos con problemas de aceptación, problemas de paternidad, problemas de abandono, problemas de abuso verbal, físico, problemas también con la pobreza, con necesidad y venimos ya de adultos y lo demostramos de esa manera. Muchas veces así es como pensamos que necesito esto y así es como lo voy a poder obtener. Así es como voy a poder saciar esta necesidad que tengo en mi corazón. Pero fíjese que alguien muy sabio dijo una vez que el corazón del ser humano tiene la forma específica que solo Jesucristo es. No sé si me entendieron.
el corazón suyo, mi corazón, tiene un vacío ahí, tiene una necesidad ahí, que solamente Jesús tiene esa forma para calzar ahí en mi alma, en mi corazón, para saciarme de esa necesidad. El apóstol Pablo hizo una declaración en la Biblia, escribió esto tan maravilloso y nos dijo el ingrediente perfecto o secreto, como dirían algunas amas de casa, para saber cuál es mi plenitud, cuál es mi suficiencia. Dice Filipenses 4:11 en adelante: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice este hombre. Todo esto que le dije, todo esto que el apóstol menciona, él concluye en algo: Cristo me es suficiente. Hermano, está pasando problemas hoy financieros. Déjeme decirle, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para su necesidad hoy, no mañana, es hoy. Él es suficiente. Todos nosotros somos llamados a estar saciados en Cristo Jesús, y ese es el mensaje que quiero predicar en esta mañana, y que reflexionemos y lleguemos a este punto, que verdaderamente somos llamados a estar saciados en Cristo, llamados a tener plenitud en Él únicamente, no en la esposa, no en los hijos, que esto es lo que más me hace feliz. Aquí es mi plenitud, estar en una playita hoy, ¿verdad? Eso es efímero, eso es pasajero. Pero la necesidad nuestra en el corazón es mañana, no solamente es hoy, es mañana, pasado, el día martes, el día miércoles, todos los días. Pero los placeres de esta vida solamente son hoy, solamente son del momento. Pero Cristo es suficiente para siempre, para toda nuestra vida. Dejando esos fundamentos, amados hermanos, quiero hablarle de dos puntos específicos. No es muy largo este tema, esta reflexión, pero quiero decirle que Cristo es suficiente para salvarnos. Cristo es suficiente para salvarlo a usted. Pero ¿de qué no va a salvar? ¿De qué va a salvarlo a usted? ¿Lo va a salvar de la suegra? ¿Lo va a salvar de su suegro? ¿Lo va a salvar de la doña que tiene al lado? ¿O del don? ¿De qué lo va a salvar el Señor? Algunos dicen que lo va a salvar de la enfermedad, algunos dicen que lo va a salvar de los problemas de esta vida, y pintan un color de rosa toda la vida que podemos obtener al momento de acercarnos a Cristo. Y puede ser, claro que sí. Nada más que recordemos que vivimos en un cuerpo pasajero, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y que en el mundo vamos a tener aflicciones, amados hermanos. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero el principal objetivo del Evangelio, el punto toral del Evangelio, de que en realidad Dios nos salva, es de un juicio. Es del juicio que pronto va a ocurrir, y que un día todos vamos a estar ante el trono del Señor para recibir vida eterna o condenación eterna. Ahí se resume de qué nos salva el Señor. De un castigo eterno, nos va a salvar de pertenecer en la eternidad con Satanás y sus demonios en el infierno, que esa es una doctrina bíblica, o nos vamos a ir a la eternidad con Él y a adorarlo por la eternidad. Imagínense qué lindo, estábamos adorando al Señor ahorita y muchos nos tocó y empezamos a llorar, a sentir algo. Imagínense el día que le pueda decir: Señor, tu pueblo hoy te canta, pero cara a cara, en tu misma presencia, en la misma eternidad, con cuerpos transformados para poder estar en su presencia. Qué maravilloso es eso. Y esa es una promesa que Cristo Jesús nos ha hecho. ¿Y usted cree en esa promesa, que Él es suficiente para cumplirla? Amén. Porque está escrita en la palabra de Dios. Entonces, dejando esas bases, Hechos 4:12 afirma también: y en ningún otro hay salvación. En ninguna otra persona, en ningún otro nombre, en ningún otro ser hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a usted y a mí, a los hombres, en que podamos ser salvos. Nadie tiene la capacidad, nadie tiene el poder
para poder rescatarnos y salvarnos y purificarnos y en presentarnos justos ante el Señor, sino solamente el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra el nombre de Jesús, que ante ese nombre dice la palabra que un día toda rodilla se doblará. Mire, hoy muchos no pueden reconocer a Jesús. Hoy muchos pueden engañarlo a usted diciéndole que es otro, no es Jesús. Y a eso se refiere la palabra, que esos que engañaron, que esos que mintieron, que esos que nunca reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador, un día van a reconocer que solo hay un Dios, pero probablemente para ellos va a ser muy tarde. Es por eso que la salvación de nuestra alma es hoy, no es mañana, es hoy, amados hermanos. Busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado, recita la palabra del Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema que nos enfrentamos hoy, mis amados hermanos? El problema es que hoy nos están presentando un evangelio diferente a estos rudimentos, a estas bases, a esta doctrina bíblica que le estoy comentando en esta mañana. Muchas veces nos están predicando un evangelio ficticio, un evangelio muy fácil muchas veces, porque muchas veces nosotros tenemos el peligro, y en realidad es un peligro tremendo que tenemos como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Muchas veces el peligro del cristiano no es la persecución, sino que lo adulen, que le hablen, que le endulcen, que le digan cosas bonitas a su oído, que le digan a usted: no, pero es que fíjate que la Biblia dice eso, el Evangelio dice esto, ahora te estoy predicando una manera diferente, más fácil, más light, más sencilla de poder seguir a Cristo Jesús. Todo es color de rosas, bonito, chévere, le vamos a pasar, belleza. Mire, como el Evangelio es real, como el Evangelio es poder de Dios, dice la palabra, para salvación a todo aquel que en él cree, ¿usted por qué cree que lo quieren falsificar al Evangelio? ¿Por qué cree que Satanás quiere falsificar al Evangelio? Piense solo en esto: un billete de 50 dólares, empiezo aquí mejor, una envoltura de un confite, ¿alguien la falsifica? Nadie. Un billete de un lempira, ¿quién lo falsifica? Nadie. Pero esos falsificadores, su objetivo principal es falsificar algo de más valor, algo que compre más fácilmente, 50 dólares, 100 dólares. Ahí sí es mucho más atractivo falsificar esos billetes, esas representaciones. Y el enemigo es por eso que quiere falsificar el Evangelio de Cristo Jesús, porque es tan valioso para la vida humana, es tan importante que el hombre sepa que solamente en Jesús hay salvación, que creemos en un Dios todopoderoso que envió a Jesús para morir en la cruz del Calvario. Él resucitó al tercer día y le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, pero espérense, voy a mandarles al Espíritu Santo para que con poder puedan llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que necesitan escucharla. Esa esencia el enemigo nos la quiere cambiar, y ya se lo voy a demostrar. Hay otras ideas que se hablan mucho desde los púlpitos, como la salvación que es por obras, que le dicen que usted no sé si en algún momento escuchó, si usted ora 20 horas, 7 horas, 10 horas al día, si usted ayuna 41 días, 42 días, ese es el récord que tiene que batir para poder obtener una salvación, para poder tener el acceso al Señor. Y le dicen que por las obras que practique religiosamente usted va a poder alcanzar la salvación en Cristo Jesús, ignorando la necesidad del perdón y de la gracia divina del Señor. Muchos están hablando de dos frases interesantes, o de dos ideologías, mejor dicho, ideologías que se están predicando muchas veces en las iglesias, y ya se lo voy a demostrar con un video en breve. Hablan del universalismo y el relativismo religioso. Son dos cosas que van de la mano. ¿A qué me refiero con esto? Que todas las religiones llevan a Dios. ¿Ha escuchado esa frase? Todos. No, ¿sabe qué? El relativismo religioso le dice: no, ¿sabe qué? Si usted predica a Cristo, si alguien escucha o alguien escucha predicar a Cristo y está hablando de la Biblia,
no importa, con tal que predique la palabra de Dios, yo lo voy a escuchar. Pero ¿y qué tal es alguien que está engañándonos? ¿Qué tal es alguien que nos está engañando? De hecho, yo le invito a que también a mí usted me autocritique y corrobore todo lo que decimos aquí en la palabra de Dios. Eso es ser un cristiano sano. Eso es un cristiano saludable en su fe. Porque si decimos, no, yo voy a agarrar todo lo que dicen en YouTube, yo voy a agarrar todo lo que dicen en un podcast de Spotify, y eso lo voy a hacer para mí como una realidad, pero usted no se ha tomado el momento o la necesidad, la molestia de poder comparar. ¿Esto verdaderamente es la palabra de Dios? ¿Esto verdaderamente es el evangelio de Cristo? Hermanos, estamos llegando a una época, y es hoy, que debemos de hacerlo. Caso contrario nos van a engañar. Y por eso muchos dicen, ese es el relativismo. No, pues, si me predican y escucho bonito, y está bien, a mí me gusta, no hay problema, vamos bien. Otras ideas son el sincretismo, y esta mezcla diluye la verdad del evangelio, la distorsiona, quita la exclusividad de que Cristo es el único camino al Padre, camino a la salvación. Ahí podemos encontrar al hinduismo, a la nueva era, al unitarismo, a la ciencia cristiana. El unitarismo son aquellos que creen que Jesús no es Dios. Hay otros que enseñan acerca de una escatología errónea, que ya no va a haber rapto de la iglesia, que no existe Armagedón, que no existen los 7 años de la tribulación de la Biblia, cuando están descritos y hemos sido enseñados en las escrituras por muchos años acerca de esto. Y de hecho aquí en Ríos de Agua Viva creemos en eso. Muchos predican de profecías apocalípticas, sensacionalistas, o es una manipulación sencilla a que usted y yo tengamos miedo para creer en esa motivación. Una más, y esta es la más delicada, creo yo, es la deificación del hombre. La deificación del hombre. Esta enseña que somos autosuficientes, que no necesitamos a Jesús para nada. Literalmente nos enseñan que usted y yo estamos a la par de Dios, que somos iguales, idénticos a Dios, que de hecho Dios me necesita a mí, que de hecho Dios me desea tanto a mí, que de hecho yo puedo decirle a Dios qué hacer. Un famoso escritor cristiano, amados hermanos, yo estoy seguro que muchos de ustedes leyeron ese libro, dijo una vez: la oración se simplifica en esto, que lo que el hombre en oración permita decirle a Dios qué hacer aquí en la tierra, eso va a suceder. ¿Usted encontró algo que no calza ahí en esa frase? ¿O no encontró nada raro ahí? O sea, estoy diciendo que yo en mi oración le voy a dar permiso a Dios que haga algo aquí en la tierra. Estamos dejando a un Dios soberano de lado. Estamos poniéndonos aquí a la par del Dios creador, cuando Él es el creador y yo soy la creación. Cuando Él es el Dios y yo soy el que le adora y le bendice. No soy el que está aquí a la par de Él. No soy el que le dice qué hacer. No soy el que le dice que Él me necesita. Es al contrario, amados hermanos. Yo necesito de Dios, yo necesito de Jesús, yo necesito de su perdón y salvación y su gracia. Nos dicen que somos como dioses. Por ahí anduvieron diciendo muchos predicadores que Dios quiso reproducirse. Escuche bien esas palabras: reproducirse en nosotros, y por eso nos creó como mini dioses. ¿Usted está de acuerdo? Porque si está de acuerdo, hermano, manda fuego Jehová. ¿Cómo es posible? ¿A qué momento hemos llegado a hacer al Dios a nuestra imagen? ¿En qué momento ha pasado esto? ¿En qué momento de la historia de la iglesia cristiana llegó a suceder este acontecimiento? Como dice por ahí, ¿cómo es posible este acontecimiento? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Iglesia, necesitamos defender la doctrina, la palabra del Señor como es enseñada, la pura palabra del Señor, no adulterada, no manoseada por los hombres humanos, los hombres que no pueden enseñar más de lo que ya está descrito. ¿Y cómo lo vamos a saber? El testimonio del Espíritu Santo, ver lo que la Biblia enseña en su raíz.
Muchos de nosotros hemos sido enseñados por años y años acerca del evangelio, y yo estoy seguro que muchos les hizo así como que ¿qué pasa ahí? Me están moviendo un petate. Pero esta gente está enseñando que sí es posible que Dios puede adorarme a mí, sí es posible que Dios me pueda desear más que cualquier otra cosa. Y como vieron ahí, gracias Señor porque me adoras, gracias Señor porque me deseas tanto. Ya no es gracias Señor porque hoy puedo levantar mis manos y decirte: tú eres mi Dios, tú eres el dador de mi vida, tú eres el que envió a Jesús para morir por mis pecados y darme redención de ellos, y que va a volver un día por su amada iglesia. Qué diferente es eso. Mucho cuidado, hermanos, con lo que escuchamos afuera. Mucho cuidado, y no le decimos que no escuche, hágalo, pero tenga cuidado de quién lo escucha. Primero, de quién lo va a escuchar. Primero es saber quién me enseña. Romanos 7 dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley que es buena. Apruebo esto. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Una parafraseada que hizo ahí el apóstol Pablo diciendo: hermanos, yo no soy nada. De hecho, cuando los quisieron adorar, dice la palabra del Señor que ellos rasgaron sus vestidos y dijeron: no, solo existe un Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, que hoy les va a sanar y les va a libertar y les va a mostrar el camino de la verdad. Muchos de nosotros subimos las gradas o hacemos una caminada desde allá abajo, y cuando llegamos aquí con nuestros cuerpos mortales, muchos ya no aguantamos, nos quedamos sin aire, ¿verdad? Ay, hermano, es que me duele la calumnia, decimos algunos, ¿verdad? Hermano, es que ya todo me truena. Somos como el traca traca, ¿verdad? Todo me truena, hermano. ¿Cómo es posible entonces que lleguemos a pensar en algún momento, o que hombres mortales lleguen a pensar eso, en una deificación del hombre? Es ilógico aún pensándolo en eso, ¿verdad? Es ilógico. Muchos de nosotros queremos dejar hábitos destructivos, dejarlos a un lado, pero muchas veces no podemos. Algunos hermanos son tan buenos en eso, en la disciplina, que sí lo logran, pero la mayoría se nos hace difícil en bajar de peso, en leer un libro, en leer la Biblia, en escuchar un sermón sin dormirme. ¿Cuántos están dormidos? Digan amén. Otra vez cayeron. Imagínense, muchas veces en esos pequeños detalles nos damos cuenta que solo somos simple creación, pero que Dios es tan bueno, tan misericordioso con nosotros, que aún siendo pecadores, presentándonos en rebeldía total contra el Creador, Él envió a Jesús y nos perdona y nos ama. Aún desde que todos los de este salón y todos los que nos ven hayamos nacido, el Señor murió por nosotros para darnos redención de nuestros pecados. Eso es un Dios bueno, eso es un Dios amoroso, ese es un Dios misericordioso y que da una oportunidad más a la humanidad. Número 2, y con esto ya voy a ir cayendo, ya ir casi finalizando. Suficiente, Cristo es suficiente para justificarnos. Jesús es suficiente para justificarnos. 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, hermano, lo que le estoy diciendo aquí: Jesucristo es suficiente para salvarnos, Jesucristo es suficiente para justificarnos. Esa es una doctrina bíblica que el día que el ser humano la cambie, hermano, esa es una herejía totalmente. Y el diablo se quiere especializar en eso. Alguien decía alguna vez, hablando del evangelio, de la pureza del evangelio que debemos de predicar, alguien decía una vez esto acerca del enemigo, del diablo: el diablo pone todo su empeño por detener el evangelio,
Y si no puede detenerlo, en cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, en mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, en reinterpretarlo. Ha de ser un buen DJ, ¿verdad? Si no puede reinterpretarlo, en diluirlo. Si no puede diluirlo, no se detiene, no descansa el hombre ahí. Si no puede diluirlo, en distraernos en otras cosas. El diablo hará todo para que el mensaje del evangelio no sea presentado. Alguien dijo otra vez: el evangelio no solo es el corazón de la Biblia, sino también el corazón que bombea la vitalidad de la iglesia. Es lo que nos da vida, el evangelio de Jesucristo. Si no entendemos el evangelio el día de hoy, amados hermanos, pónganse a pensar en esto, escuche esto. Si no entendemos el evangelio, no entendemos la Biblia. Si no entendemos la Biblia, no va a haber salvación, obviamente. Y si no hay salvación, no puede haber iglesia. Es por eso que el enemigo está tan interesado en ensuciar la verdad bíblica. Por eso está tan interesado, para que la iglesia desaparezca, para que los hijos de Dios ya no puedan acercarse a su creador. Por eso es que el enemigo está tan interesado en destruirnos. Y hablando de la justificación, que es la base bíblica, que justamente ahora mismo voy a terminar con esto. Pablo hablaba acerca de la justificación. De la justificación. Alguien dijo una vez que las excusas se inventaron. Desde que se inventaron las excusas, nadie es culpable, dijo alguien, ¿verdad? Desde que se inventaron, nadie tiene culpa de nada. Y también dicen que las excusas son como el jabón, solo se usan para lavarse las manos. Somos buenos muchas veces para eso, ¿verdad? Somos buenos para autojustificarnos, somos buenos para decir: no, es que esa basura no estaba, o sea, estaba ahí, pero yo no fui. No sé quién fue, pero ahí estaba. Así que yo me lavo las manos con el jaboncito de mi justificación. ¿Quién quebró el televisor? Nadie, mamá. Y así, ¿verdad? Con un martillo atrás o con lo que sea que le haya pegado. Nadie, mamá, no fue nadie. Desde pequeños nos estamos justificando de nuestras acciones. Y nosotros queremos justificarnos para entrar en un periodo de paz interna, como enseñan las ideologías de hoy, para presentarnos tranquilos. Estoy tranquilo, estoy bien, no necesito a Dios, estoy bien, tranquilo. ¿Ha escuchado usted a las personas que creen en la moral? ¿Ha escuchado a las personas que dicen: no, es que yo para ser una persona buena en esta tierra, yo para poder hacer las cosas bien en esta tierra, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito siquiera hasta leer la Biblia? ¿Ha escuchado a esas personas usted? Muy moralistas, y son buenos ciudadanos, pero déjeme decirle, sin Cristo usted se va a ir al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Sin Cristo Jesús, porque eso es lo que la Biblia enseña. Y muchos de ellos piensan de esa manera, que su moral los va a salvar, que su moral, que sus ideas moralistas los van a salvar. Y eso es lo que hoy muchos estamos creyendo en esto. Nos justificamos en nuestras propias concupiscencias, en nuestros propios pensamientos. Muchas veces nos justificamos del por qué las envidias, de por qué los celos, del por qué los pleitos. No, es que yo no sé para qué se casó conmigo. Ella ya sabe cómo era yo, ahora que aguante. Ya sabía cómo era yo, ahora que aguante. Es que yo no sé para qué me invitan, pues si ya saben cómo me pongo, ¿verdad? Y nos justificamos de esa manera. Pero la palabra justificar aquí viene de una palabra transliterada del griego dikaio, que hace referencia a una declaración divina, no una declaración del hombre, sino una declaración divina que dice: mi gracia es suficiente. Jesucristo los justifica a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, y únicamente a través de su sangre, usted y yo, amada iglesia, vamos a ser renovados, vamos a ser transformados, vamos a ser perdonados y vamos a obtener vida eterna en Él. Es la única manera que esa justificación llegue a nosotros. Y hoy es el día de nuestra justificación.
Para algunos que quizás están aquí y no han creído al 100% en esto, hoy es el día de su justificación, porque no es por obras, no es por flagelación, no es por látigos, mis amados hermanos, como la tradición enseñó. Ahora pregúntese, ¿usted quiere justificarse ante Dios con buenas obras, con buenas cosas? Pero ¿cómo así, hermano? O sea, ¿cómo así? Explíqueme. Bueno, ¿usted ofrenda para sentirse mejor con Dios? ¿Usted diezma para sentirse mejor con Dios? ¿Usted comparte con la viuda, comparte con el huérfano, comparte con las personas desposeídas de esta tierra para sentirse mejor con Dios? Por eso lo hacemos. Usted aún más, usted viene aquí a la iglesia y sirve en la iglesia, sirve en algún área, en cualquier área, canta, toca un instrumento, predica en una red, asea, algún área para sentirse bien con Dios. Eso se llama querer comprar. Eso se llama querer justificarme a mí mismo ante el Señor si yo pienso de esa manera. Aquí hay un concepto muy importante. Todos recordamos las transferencias electrónicas, ¿verdad? Del dinero de un banco a otro, o transferencias de saldos de un teléfono a otro. Pues Dios realizó una transferencia doble, mis amados hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, se lo explico. Mi pecado, nuestro pecado, se transfirió a Cristo, y la justicia de Cristo, reflejada en Cristo, se transfiere a nosotros, a su amada iglesia, al redil del Señor, a los escogidos, a la nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es así como funciona la justificación. Y Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene paz hoy? ¿Alguien tiene paz con el Señor? ¿Siente que se siente en paz con Cristo? Usted me va a decir: pero Eric, ¿cómo se siente la paz? ¿Cómo puedo saber si de verdad yo soy hijo de Dios o soy un descarriado? No sé. Amado hermano, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios le da testimonio a su corazón, le da testimonio a su alma, le da testimonio a su corazón de que somos hijos de Dios. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Por eso es que creemos en un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, porque ellos tres nos aman y nos testifican de la verdad. Reitero, no es el hombre quien lo hace, es Dios a través de Cristo Jesús. Algunos dirán: Eric, pero qué sencillo lo que estás predicando hoy, qué básico. Pero ¿saben qué, hermanos? Es parte del credo de nuestra fe. Es parte de la enseñanza de la escritura de la Biblia. Hoy casi no se predica eso, ¿verdad? Se predica más lo bonito que les decía en el video. Eso es bonito. Yo les aseguro que yo hago un libro hablando de la justificación, pero alguien se me adelanta y abre un libro devocional, qué sé yo, acerca de que Dios me adora, de que Dios me desea, y vende más, vende mucho más, se lo aseguro. Y vamos a llegar a un momento, amados hermanos, donde nuestra fe va a ser confrontada, donde nuestra fe va a ser golpeada. Y yo no sé si usted vino así en esta mañana, pero le voy a dar un ejemplo para que salga de ese atolladero, de ese golpe que el enemigo le ha querido dar a su fe. Recuerda a Juan el Bautista. Juan el Bautista dudó. Aquel hombre que dijo y que presentó a todos sus seguidores y al pueblo que se reunía para ser bautizados en el Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios. No soy ni siquiera digno de desatar los cordones de sus sandalias. No soy digno de quitarle su calzado. Pero más tarde, cuando lo metieron preso, mandó a sus discípulos a decir: ¿tú quién eres? ¿Eres el que ha de venir? ¿Eres el Cristo prometido? ¿Eres el Mesías prometido para nosotros? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? Dudó en su momento a causa de lo que nos rodea, a causa de lo que le estaba haciendo, o que lo que tenía encarcelado en ese momento. Quizás tenía miedo de que iba a morir, quizás su fe fue golpeada de esa manera. A nosotros, ¿qué nos está agobiando hoy, amados hermanos? Los problemas, la falta de enfermedad, la falta de sanidad.
Muchos de nosotros nuestra fe es golpeada porque no vemos una respuesta que hemos estado pidiéndole al Señor. Muchos no vemos la respuesta de sanidad, de provisión. No hemos visto esa respuesta hecha en nuestra vida por nuestras necesidades físicas, terrenales. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Aunque Dios no le haya contestado en una oración de sanidad, de provisión, de lo que haya sido lo que usted está pidiendo, Dios sigue siendo Dios, mis amados hermanos. Dios sigue siendo Dios y Él sigue estando en el trono. Pueden predicar cualquier otra cosa de que es que Dios es malo, es que Dios, miren cómo están muriendo esos niños allá en la pelea de Irán e Israel. Pero Dios, amados hermanos, sigue siendo Dios. El hombre es que se ha descarriado. El hombre es que no ha buscado a Jesús como su Salvador y Señor. Ese es el real problema de la humanidad. Porque en Cristo encontramos verdaderamente nuestras respuestas. Juan el Bautista dudó, pero después, cuando regresaron sus discípulos, aquellos le dijeron a Jesús: esto es lo que nos dijo este hombre, vayan y díganle lo que miran. Vayan y miran, vayan y díganle lo que han escuchado. Los enfermos son sanados, el reino de Dios es establecido, la salvación llegó a este pueblo, muchos son purificados por dentro, son perdonados sus pecados. Vayan y díganle. Y el Señor hoy le dice a usted: aquí vinieron a decirte tus discípulos. Aquí alguien vino a decirte: no te desesperes. Cristo Jesús es suficiente y Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en el trono. Alguien puede decir aleluya por eso, porque tenemos un Dios soberano y maravilloso. Ya cierro con esto, mis amados hermanos. Cristo es la solución suficiente a nuestro más grande problema, que es el pecado. Mi más grande problema no es mis necesidades en esta tierra, son pasajeras. Aún Él es suficiente para la muerte, para mi muerte un día, que un día voy a presentarme ante ese momento difícil de ese umbral de la vida a la muerte. Aún en ese momento Él es suficiente para mi muerte. Él es suficiente para su muerte, amado hermano. No tenga temor, Él es suficiente para usted. Y Él es suficiente para aquellos que han padecido, que se nos han adelantado y ya están en su presencia. Cristo es suficiente para el perdón de nuestro pecado. Que cuando cantemos: y te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y que cuando vengan los problemas y las tribulaciones, voy a seguir diciendo: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y aunque toque a la puerta un día la muerte, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si alguien tiene la nota ahí, que me ayude, por favor. Ustedes saben que yo no canto. Pero si te tengo a ti, lo tengo todo.